Como Ángel he invertido como en 80 empresas. O sea, yo no quería salir de la universidad e irme a trabajar con mi jefe porque sentía yo que eso no era la vida real, ¿no? La vida real tienes que salir allá afuera a ganarte el pan. En la vida tú te creas tus historias y tus narrativas. Sí. Y esas narrativas pueden ser cosas buenas, también pueden ser cosas malas, ¿no? Yo creo que, como todo en la vida, pues cometes errores y aprendes de los errores y vas mejorando. Al final, la verdad, a la empresa le fue muy bien. Digo, no quiero sonar así como que estoy presumiendo ni nada, pero sí es alguno de los primeros. No había tantos ángeles inversionistas, ahorita ya hay más. El día de hoy vas a escuchar un gran episodio con un buen amigo, José Bielma, un gran inversionista, un líder en inversiones Ángel, que van a conocer el día de hoy. Fue también exdirector comercial de Telecable de Zapopan, una empresa familiar que llegó a más de 50 ciudades y fue vendida a Televisa. Como les dije, es un gran inversionista, ha invertido en más de 80 startups de tecnología. Él nos va a revelar el día de hoy cómo identificar proyectos con potencial desde etapas tempranas. ¿Qué es lo que busca cuando va a invertir y evaluar una startup? Y también, ¿por qué entender el momento del mercado puede marcar la diferencia entre crecer o desaparecer? También contamos algunas historias muy padres de cómo multiplicó su capital eligiendo grandes startups. Si tú estás emprendiendo, si tienes una startup, si estás pensando en levantar capital, quieres invertir con estrategia, esta conversación te va a encantar. Y recuerda que si no te has suscrito, es buen momento para que te siga llegando mi podcast. Mi estimado José Bielma, bienvenido a Construyendo Sueños. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Brandon. No, hombre, un gusto. Un honor. Tengo una pregunta. Te estuve leyendo, ya conocía mucho de tu carrera, pero hice una investigación ahí un poco de las cosas, me sorprendí, no sabía que tienes tanta diversificación. Y vi que tu primera inversión como inversionista Ángel la hiciste en una empresa de animación. Sí. Y de videojuegos. Es correcto. Soy gamer, entonces dije, órale, qué padre. Sí. Pero me sorprendí que dijiste ahí que realmente no sabías mucho de esos temas. O sea, sabía como gamer y me gustaba mucho el hecho de que una empresa de Guadalajara estuviera haciendo cosas padres. Y eso lo digo con mucho respeto porque no les ha ido muy bien. O sea, les ha ido muy bien, pero no con sus videojuegos, el videojuego que hicieron. Porque son muy talentosos estos chavos. Se llaman Gil y René. Y ahorita se dedican más a dar servicios, ¿no? De animación. Ok. Gil es un animador, digamos, en 2D, muy bueno, digital, muy talentoso. De hecho, da clases, es un cuate muy, muy bueno. Y René es un artista, o sea, literalmente es un artista, es un ilustrador, que también eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora con la inteligencia artificial, claro, y todo el tema de ilustradores humanos, pues a lo mejor ya no está tan cañón, pero no sabía yo a fondo, la verdad, cómo funcionaba el negocio de las apps en ese momento dentro del ecosistema de Apple, ¿no? Cuando Apple lanzó su tienda de aplicaciones, si te acuerdas, pues había bien poquitas aplicaciones y casi cualquier cosa tenía éxito. Pero a medida de que ha ido creciendo la oferta de aplicaciones, pues de repente hay cientos de miles de aplicaciones y cómo te descubren, ¿no? O sea, claro. Y entonces pues un poco lo que les pasó a ellos, que había tantos juegos, bueno, sigue habiendo tantos juegos y tantas opciones, y entonces de cierta forma su juego pasó desapercibido, a pesar de que está padre, o sea, desde el punto de vista estético, el diseño, el gameplay y todo, y entonces nunca les fue bien con el videojuego. Es muy triste porque era un buen producto, pero sí, no les fue muy Oye, pero bien. salió entonces cuando ya había mucha oferta. Sí, salió en el, ¿qué habrá sido? En el 2000, no sé, 17, más o menos, 16, 17. Era la época donde el gobierno de Jalisco estaba tratando de impulsar la animación, los videojuegos, con lo de la ciudad creativa digital. Sí. Y había un chorro de programas del gobierno para dar lana a fondo perdido, para equipo, ¿no? Para promover, digamos, la creación de contenidos digitales y demás. Cosa que nunca jaló realmente. No hubo ninguna firma que O despegara. sea, hubo algunas que lanzaron películas incluso en el cine, pero yo creo que para la lana que se le metió, yo creo, mi opinión personal, y no tengo ahorita la data para probarlo, pero es que fue un fracaso. O sea, pues ahorita la ciudad creativa digital, que yo creo que es un poco controversial lo que voy a decir porque es un poco de política, pero fue un fracaso total. Ahorita la ciudad creativa digital es un proyecto inmobiliario, ¿no? O sea, ¿de quién fue la culpa de eso? Pues como que los gobiernos, el problema es que lo van
El que llegó hereda cosas y de repente dice, ¿y ahora qué hago con esto, no? Entonces lo tienes que medio ir arreglando, pero los que lo empezaron fueron los panistas cuando gobernaban, ¿no? Que a lo mejor tenían buenas intenciones, pero terminó siendo un mega fracaso. En ese contexto nació esta empresa y muchas otras. Sí recuerdo, el boom ese de la ciudad creativa y el Silicon Valley latinoamericano y todo esto. Y no, no, nunca jaló realmente, o sea, no, no jaló. Es triste, ojalá hubiera, o sea, hubiera estado padre. Claro. Y entonces esta empresa todavía estarán activos, todavía vive, está en ese contexto. Y una cosa que sí quedó es que hay empresas tipo ellos, Ujú. que ahora son empresas que dan servicios profesionales para otros. Bueno, ellos hacen una serie, les ayudan a hacer una serie a Nickelodeon y, Ah, órale, o o sea, sea, de buen nivel, sí, 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 sí. sí, y generan ingresos y todo. Ya nunca va, o sea, ya nunca va a ser, probablemente nunca va a ser una empresa que va a generar, digamos, Que ellos, millones de ajá, y dólares. que ellos produzcan, o sea, una película, por Bueno, ejemplo. eso a lo mejor sí puede ser algún día si encuentran el financiamiento, que esa es la otra, que es bien difícil financiar contenidos de ese estilo, ¿no? En su momento, igual cuando Netflix pasó de ser discos por correo a hacer streaming y empezaron a invertir Mm. dinerales en contenidos digitales, había una oportunidad, pero ahora también ya eso cambió un poco. Bueno, y también Amazon estaba comprando y Netflix estaba comprando y estaba comprando, bueno, ahora Apple. Y muchísimas empresas se beneficiaron de eso, ¿no? Y las empresas de Jalisco, hasta donde yo entiendo, se han beneficiado solo parcialmente, ¿no? Ahora hay una agencia del gobierno que está promoviendo que se produzcan contenidos, películas, series aquí en Jalisco. Y hay varias empresas que se dedican a eso, que rentan espacios, que rentan De equipo. hecho, leí que Netflix andaba buscando poner un estudio, ¿no? Muy grande. Sí. Bueno, no sé si lo quieren hacer aquí. Creo que ¿Era aquí o en Puerto Vallarta? Andaba viendo en Guadalajara, digo, pero en Jalisco. estaría padre, ¿no? Ojalá. Fíjate que casualmente estoy leyendo un libro de Catmull, De el de Pixar. Pixar. Y en Estados Unidos, aún con toda la infraestructura, la lana del mundo, Silicon Valley, fue complicado el que naciera Pixar. O sea, estuvo a punto de morir muchísimas veces. O sea, llegó Sí. Steve Jobs y hacían hardware y todo. O sea, pero para que realmente llegaran a poder producir películas, o sea, para que Toy Story, la primera, saliera, Y fue aparte está muy mucha interesante. suerte. Y está muy interesante ahí cómo Steve Jobs se fue quedando con Pixar. Ujú. No sé si te acuerdas de la historia, que estos cuates levantaban capital y hacían lo que estaban haciendo y se les acababa. Entonces iban otra vez, trataban de levantar, nadie los pelaba. Iban, Steve, otra vez necesitamos lana. Entonces le volvía a meter y le volvía a meter y le volvía a meter hasta que de repente Steve Jobs ya era el dueño. Sí, sí. Sí fue de rebote, no era la idea Y original. ahí Steve Jobs fungía como ángel inversionista, ¿no? Que era una apuesta totalmente de riesgo y él creyó en Ed En el Catmull equipo, y ajá. los fundadores y el equipo de Pixar y al final se convirtió en lo que se convirtió. Pero todo fue porque Steve Jobs tenía liquidez, porque lo habían corrido de Apple, traía lana para invertir y estos cuates eran muy buenos. Y estos cuates quisieron vender la empresa muchas veces y Steve Jobs estaba ayudándolos a venderla. Ajá. Nadie los compró, Nadie o lo sea, compró. también nadie quiso comprarlos. Entonces Hasta que sí, terminó siendo un estudio de animación. exacto. Y eso fue porque, bueno, primero con la tecnología trataron de hacer tecnología para imagen Ajá. como de rayos X y de digitalizar. Y nadie los pelaba y nadie los pelaba y hasta que dijeron, ¿por qué no hacemos? De hecho, hicieron un demo de una animación digital con su tecnología y ahí se les ocurrió, ¿por qué no hacemos, como para tratar de vender la tecnología de lo que era capaz de hacer? Dijeron, ¿por qué no hacemos de la De animación? hecho, hubo un tiempo que los compró, no tenía a Pixar tal cual, pero Lucas Ajá, Films. Y hacían mucho como para películas reales, nada más como esas animaciones que salían en películas con humanos, pues. sí. Pero bueno, imagínate si allí costó todo eso, que tenían pareciera que todo el ecosistema, o sea, aquí era mucho más difícil, ¿no? Sí, pero creo que en su momento a Steve Jobs le metió decenas de millones de dólares de Sí, su bolsa, o sea, y aquí no existe eso, o sea, sí hay inversionistas, pero obviamente, no a ese nivel. no a ese nivel de compromiso y tan grande, Y ¿no? de riesgo. Ojo, porque también le metí todo eso y vamos a sacar Toy Story, pero Sí, porque al final no sé, vamos a ver si pega. no sé si sabes que la viuda de Steve Jobs es la accionista más grande de Disney. Ah, por cuando absorbió Cuando Disney Disney compró Animation a Pixar, Pixar. Ajá, Steve Jobs era el el accionista mayoritario, sí. mayoritario de Pixar. Y lo compraron, no me acuerdo en cuánto, en 5 billones, no me acuerdo en cuánto, pero en su momento, Fue el mayor accionista
el mayor accionista de Disney Unipersonal, ajá. es la viuda hoy. Órale, órale, eso Hasta no la sabía. fecha. Sí, Qué cañón, ¿no? qué cañón. Me quiero ir a tus inicios, porque ya más o menos leí sobre el ascenso que has tenido en este mundo digital. ¿Pero qué estudiaste? Yo estudié Derecho, igual que tú. Derecho, abogado. Sí. Fíjate, acabamos en cosas muy diferentes, Yo mi querido estudié José. Derecho en el ITAM, Ok. el 99 al 2004. Trabajé como abogado allá en México, en varios despachos de abogados. ¿Qué litigabas? Litigaba. Ah, O sea, órale, eso. ¿Qué litigabas? es el litigio mercantil y arbitraje comercial y litigio civil En Ciudad de México. en Ciudad de México. Empecé trabajando en un despacho muy grande que se llama Baker McKenzie Sí, sí, claro. y después Baker McKenzie era un despacho que, digo, sigue siendo muy prestigiado y Ujú. es bueno y todo, pero hace de todo. Entonces es como un supermercado. Y a mí me interesaba trabajar en una boutique. Entonces, las boutiques en el mundo de los abogados son despachos más pequeños, mucho más especializados, que ven asuntos como más complejos, pero muy cerrado o sea, por ejemplo, acá en la boutique en donde trabajé no veíamos nada más que litigio. En Baker McKenzie ven todo, fiscal, laboral, litigio mercantil, litigio administrativo, ta. Y era como un mundo, o sea, estaba padre para ellos, estaba padre porque era un gran negocio, pero para un pasante, porque yo era pasante en Ujú. ese tiempo, yo lo que quería era aprender. Entonces me fui a trabajar en una boutique de litigio que se llamaba Hegebich Abogados en Ciudad de México, que llevaban asuntos muy grandes y eran muy buenos. El que era mi jefe falleció hace poco, en paz descanse, un gran tipo, Fernando Hegebich se Ujú. llamaba. Y la verdad aprendí muchísimo, o sea, digo, yo lo que sí puedo decir es que realmente yo aprendí a trabajar en Hegebich, porque estos cuates eran extraordinariamente buenos y extraordinariamente disciplinados y diligentes con los asuntos que llevaban, al grado de que tenían, bueno, en el mundo del litigio tienes que ir al juzgado, ver el expediente, porque todas las resoluciones son por escrito. Sí, sí. Entonces tienes que copiarlas y después tienes que responder. Y es como un constante ir y venir de promociones de las partes del Ujú. litigio y respuestas del juzgado. Muy lento. Y es lento y es tardado, pero es todo en papel. Ujú. No hay audiencias orales. Bueno, ahorita dices que hay audiencias orales, pero No ha permeado. bueno, creo que en penal, en litigio penal sí, y el litigio penal del foro común creo, y creo que también algo en familiar. Yo ya hace mucho ya no estoy en eso, entonces ya ya. De hecho, me sorprende qué soñabas con ser cuando estudiaste Derecho. O sea, ¿qué te motivó a meterte a Sabes Derecho? que quizá yo escogí estudiar derecho por las razones equivocadas, la verdad, porque yo no fui muy buen estudiante en primaria, era muy relajiento. La verdad no fui muy buen estudiante en secundaria, me iba muy mal porque no hacía nada, Ujú. o sea, pues era flojo y era muy desmadroso, muy relajiento. Y me empezó a ir bien hasta la prepa. Pues yo siempre había pensado que yo era malo para la escuela y me di cuenta que realmente no, más bien era flojo. Y en la prepa me puse a estudiar y ya me fue muy bien. Y como que me cambió el chip, pero aún así dije, ¿qué voy a estudiar? Porque yo estaba convencido, yo me había convencido a mí mismo de que yo era malo para las matemáticas, cosa que ya me di cuenta que no era así. Y entonces, huyendo de las matemáticas, por eso estudié derecho. Claro. Pero es una pésima razón, o sea, digo, ahora lo veo ya con la experiencia y la madurez, pero es una pendejada, con todo respeto, es una pendejada. ¿Por qué se te metió esa idea de que... Porque me costaba mucho, porque las matemáticas le tenía que dedicar un poco más tiempo porque me costaba más Ujú. trabajo que a todo lo demás y nunca se lo dediqué realmente. Claro que hay gente que, digo, yo tengo muchos amigos que son buenísimos para las matemáticas y que la agarran así. Mi hermano Axel es Ujú. yo no sé si decir un genio, pero es muy bueno en matemáticas y le entendía todo en chinga. A mí me costaba más trabajo, pues tenía que dedicarle más tiempo. Y entonces por eso yo le dije, pues entonces yo soy malo para esto, ¿no? Pero aparte cuando es teórico es más aburrido, ¿no? Que cuando ya lo Pues ves sí, aplicado en pero alguna empresa o bueno, algo. como seguramente tú estás de acuerdo que en la vida tú te creas tus historias y tus Sí. narrativas, y esas narrativas pueden ser cosas buenas, también pueden ser cosas malas, ¿no? Y esa fue una narrativa que yo creé en mi cabeza y que después yo me la creí, pero fue un error. Entonces, al final de cuentas fue una buena decisión porque creo que la carrera de derecho es útil, pero si estuviera otra vez a esa edad, con lo Ujú. que sé hoy, lo más probable es que no hubiera ¿Qué estudiado hubieras derecho. estudiado? Yo creo que economía o alguna ¿Finanzas? finanzas, Sí. economía, algún tema más, más numérico, más financiero. Sí.
lo más probable es que eso hubiera sido. Yo digo lo mismo que, a ver, sí sirve derecho, pero me gusta ser claro. No hubiera estudiado derecho ni de broma, hubiera estado. Yo creo que finanzas, arquitectura, esas dos, o economía, se me hacen más completas para lo que ya igual hacemos, Exactamente, ¿no? exactamente. Y después de este despacho en Ciudad de México, ¿a dónde brincaste? Estuve trabajando un año en Baker, después estuve como 2 años, casi 3 años en Hegewisch. Ujú, Y en ese tiempo, pues la empresa familiar, mi jefe, mi padre, en paz descanse, me decía, ya vente, necesito que tengas que trabajar conmigo, necesito que te vengas. Mi papá siempre había tenido esta idea de que quería que todos sus hijos trabajáramos con él ujú. y hasta nos empujó a estudiar ciertas cosas, como pensando en las diferentes áreas que necesitaba una empresa, ¿no? Ok. Entonces a mi hermano Héctor lo empujó a estudiar economía igual que él, a mi hermano Axel lo empujó a estudiar finanzas y a Axel siempre le gustó, como que eso estaba muy claro. Y a mi hermano Luis como que Luis está un poco como que no sabía qué hacer y mi papá lo empujó como que estudiara mercadotecnia, ¿no? Y terminó haciendo otras cosas Luis, porque ahora ya hace lo mismo que tú, que es Ujú, ujú. desarrollador, Sí. ¿no? Y otras cosas. Y a mí como que cuando yo le dije que abogado, dijo, sí, sí, como que sí, 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 perfecto, estudia para ser abogado. Ujú. Lo necesito, como que lo necesito. Encaja. Entonces mi jefe me decía, vente, vente, y yo así, no, pues quiero, o sea, yo no quería salir de la universidad e irme a trabajar con mi jefe, porque sentía yo que eso no era la vida real, ¿no? La vida real tienes que salir allá afuera a ganarte el pan estar o sea, sin el cobijo del Ujú, patriarca, ujú. ¿no? Entonces yo quería tener una experiencia donde yo conseguía trabajo, no me lo conseguía mi Sí. jefe, donde yo estuviera como hijo de vecino, cumpliendo con lo que debía ser mi puesto, etcétera. Entonces yo le decía que no, y le decía que no, y le decía que no, y por eso estuve trabajando varios años como abogado. Y cuando me casé, cambió un poquito mi visión, porque ahí un poco lo que decía es, oye, ok, está bien, si estoy solo yo, pues yo me puedo dar el lujo de rechazar, digamos, de ser parte del negocio familiar. Pero ya con un hijo, como dije, ¿por qué voy a privar a mi hijo de que viva cerca de sus abuelos? Porque yo vivía en México, Ujú. mis papás vivían aquí, que viva cerca de sus abuelos, que él también se beneficie del trabajo de la familia, de la empresa familiar. Entonces le dije a mi jefe, ok, va, sí me regreso, pero quiero estudiar una maestría antes. Entonces voy a estudiar una maestría en el IPADE, me metí a la maestría de tiempo completo al MEDE, Al medio, ok. estuviste en el MEDEX. Ujú. Eh, ¿Dónde la estudiaste aquí? no, aquí no hay MEDE. En Ah, ese tiempo solo había MEDE en Ciudad de México. ok. Entonces me metí al MEDE a estudiar la maestría de Ujú. dirección de empresas de tiempo completo y estuve 2 años ahí. Eh, Estuvo muy padre. A mí el IPADE, la verdad, siempre he dicho que me cambió la vida. Yo cuando entré al IPADE, yo era el típico abogado que no pensaba más que en términos de abogado. ¿Más Era cuadrado? mucho más cuadrado, mucho más limitado en cuanto al scope de la visión, ¿no? Ujú. Este, y el IPAD está muy chido, bueno, no sé qué opinas tú, pero el IPAD a mí se me hizo muy, muy padre porque ves casos de todo. Entonces el método del caso como que no lo entiendes si no lo vives y si no lo haces. Ujú. Pero cuando empiezas a leer la gran cantidad de casos que tienes que leer, que si te acuerdas es un chorro bueno, tú leíste muchísimo, yo leí muchísimos más Más, sí. y literalmente Tú eres lunes a viernes, ¿no? Todos los días. todos los días pasaba 3 o 4 horas estudiando. Y entonces cuando lees los casos empiezas a entender otras cosas, ¿no? A mí me abrió los ojos y ahí fue cuando me di cuenta que realmente no era malo en matemáticas, porque Ujú. este, entiendes de contabilidad, entiendes de dirección de personal, entiendes de todos los temas de factor humano y a mí como que me potenció la visión, como que me amplió, me abrió el mundo, ¿sí me explico? A mí el IPADE, creo que el IPADE es excelente opción, sobre todo la maestría de tiempo completo, si tu conocimiento es limitado a como que es muy especializado. Ujú. Doctores, abogados, a lo mejor hasta contadores, o diferentes disciplinas que tienen visiones como muy estrechas. El IPADE te ayuda mucho, bueno, por lo menos a mí me ayudó mucho para abrirme la visión. Entonces estudié el IPADE dos ¿Tú años. consideras un antes y un después del Sí, para IPADE? mí sí, en mi desarrollo Yo profesional, sí. igual, ¿eh? También depende de la personalidad, creo. Yo he visto gente que entra al IPADE y no tiene un impacto tan profundo. Porque no estudian. Posiblemente, sin, no les importa, igual, no lo aprovechan. O igual hasta su visión de vida o sus capacidades, ¿eh? O sea, siendo así muy directos. Sí, Hay bueno, gente que puede ser. igual, yo creo que el IPADE también potencia algo, ¿no? O sea, también, si hay interés y hay ciertas capacidades, cierta visión,
Porque había gente que igual lo mandaban de su empresa, por ejemplo. Sí, como Pues me mandó de mi empresa, pues tengo que estar aquí. Y realmente era. y muchísima gente también no leía todos los casos. Ujú. Bueno, también hay que decir, era difícil leer todos los Sí. casos. O sea, leer todo realmente es un reto, ¿no? Yo sí traté, por tú que leí el 95% de los casos, incluso de cosas que no entendían nada, ¿no? Así que, a ver, ¿qué se Ujú. trata esto? Sobre todo cuando empezamos a ver finanzas estructurales y cosas así. No tenía ni idea yo de qué me estaban hablando, ¿no? Me costó mucho trabajo, pero bueno, ese proceso de hacerlo, me sirvió muchísimo. Y ya terminando la maestría, ya me regresé a trabajar en la empresa familiar ¿Qué año andamos ahí? en el 2008. 2008. Yo salí de estudiar el 2004, empecé a trabajar desde quinto semestre como abogado es lo que Ujú. tienes que hacer, ¿no? No sé qué si te pasó a ti, pero Igual, yo fui de meritorio a un juzgado, la típica, sí, o de y, pasante a algún despacho te ibas. y sobre todo como abogado, cuando todo lo ves en el salón de clases, como que las cosas están como muy abstractas. Ujú. Y cuando empiezas a trabajar en temas de abogado, como que todo empieza a cuadrar y dices, ya entendí esto, ya entendí por qué. Y entonces empiezas a relacionar. Pero eso solo pasa, o por lo menos a mí me pasó, haciendo, Sí, trabajando. creo que eso aplica. Muchos chavos a mí me escriben a veces preocupados porque salen de la carrera y sienten que no saben nada. Y yo les digo, es normal. Creo que la mayoría de las personas, si no trabajaste desde algún semestre de la carrera, es lo recomendable para que no te sorprenda la vida, porque luego como que la teoría con la realidad dices es otra cosa, ¿no? Sientes que no sabes nada y se te da miedo. A mí me sirvió muchísimo trabajar desde que estaba estudiando. Empecé a trabajar en el quinto semestre. Pero yo tenía muchos compañeros que empezaron a trabajar desde el tercer semestre. O sea, Mm. yo ya fui de los que se tardó más. Este, y sí era una chinguita porque por ejemplo, yo que tenía que estar en tribunales todo el día con el calor y me movía en metro y en camión y en transporte público. Este, y después tenía que ir a la escuela y tenía una novia. O sea, es difícil hacerlo. Ujú. Pero a mí me cambió la vida, la verdad, totalmente, porque entendía lo que hacía, ¿no? Y entonces ya terminando todo eso, me regresé a trabajar ya con mi jefe, 2008. ¿La dos empresa mil tenía ocho desde que el 99? No, mi papá empezó su empresa en el 73. Ah, ok. La historia de mi jefe está bien padre, ¿no? Es una historia que no ha sido muy contada, pero mi jefe empezó trabajando como director de mercadotecnia en Cablevisión México, cuando el cable era apenas estaba iniciando. Ujú. De hecho, solo había cable en la Colonia del Valle y en Polanco. En todo México. Entonces, en todo, bueno, ya en otras ciudades había, en el norte, en varios de Nogales y en otras ciudades ya había sistemas de cable pequeños, pero en grandes ciudades, el primero fue Cablevisión en Ciudad de México y solamente en la Colonia del Valle y en Polanco. Y solamente era las señales de TV abierta, pero que se veían bien. Era la diferencia. Porque en TV abierta es como se veía antes, Sí, sí. y se veía Ajá. con ruido y no se escuchaba bien, escuchaba bien, pero se veía muy mal. Y y entonces empezó como director de marketing. Después de eso se salió porque vio la oportunidad. Ujú. Dijo, esto es el futuro. Y entonces empezó a hacer, no tenía dinero él, no tenía nada, tenía su sueldo. Ganaba bien y todo, pero no tenía capital, pues. Entonces inició haciendo sistemas de cable para terceros, para Ujú, otros. ujú. Entonces iba con el rico del pueblo y le explicaba el negocio y yo te lo hago, te entrego llave en mano. Entonces hacía sistemas de cable y los entregaba funcionando. Y poco a poco ya fue haciendo algo de capital, tuvo un socio y empezó a hacer sus sistemas de cable propios. Durante muchos años reinvirtiendo Sí, 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 seguramente. sí. Y aparte, sí te prestaban los bancos, pero era muy chiquita la empresa y era muy lento, ¿no? O sea, es crecimiento orgánico a lo largo de muchísimos Ujú. años. Y el big break de mi jefe fue cuando hizo Zapopan. ¿En qué año fue? En el 90 mi jefe pidió la concesión, no me acuerdo exactamente cuándo, en el 88, en el 89, Mm. y se la dieron como en el 91, el 92, por ahí, y empezó a operar, abrimos Zapopan en el 93. Uy, aparte época difícil, ¿no? Es época muy difícil y sí, fue en la crisis del Sí, sí, sí. 95, como todos, mi jefe estuvo a punto de quebrar porque debía en dólares. Ujú. Y si te acuerdas, el dólar se fue Sí, de sí, sí. 3 a 9 de un día para otro. Y al final pudo renegociar después de mucho trabajo, pero sí estuvo duro. Pero bueno, pues Zapopan está creciendo.
O sea, se está convirtiendo de ser donde un lugar donde la actividad económica era principalmente rural y de producción de maíz El y otras pueblo cosas, maicero, sí. a ser una ciudad, ¿no? Y no había un operador de cable en Zapopan. Entonces, mi jefe le dieron esa concesión, creció la empresa junto con Zapopan y de repente ya tenía un tamaño muy diferente, porque antes de eso operábamos en pueblos. Ujú. Operábamos en Puerto Vallarta, en Tecomán y otras cosas así, ¿no? Entonces ya, digamos, todo eso es para darte contexto, porque ya cuando yo llegué a la empresa ya era una empresa más grande. Claro. Ya teníamos internet, ya estábamos, de hecho a mí me tocó lanzar desde el punto de vista comercial todo el tema de triple play con Tú telefonía. eras el director Yo era el director comercial, así que yo le ¿verdad? dije a mi jefe, oye, yo hago lo que sea, donde tú me pongas, por favor, pero por favor no me pongas como abogado. Ujú. Qué floje, que nosotros no litigábamos, nunca hemos Claro, ¿qué litigado. vas a ver ahí? Los contratos de adhesión. Ajá, los contratos laborales, los contratos de adhesión, dije, qué flojera, Ujú. o las juntas, pues como todas las empresas despiden, todas las empresas las demandan, dije, qué flojera, yo no quiero ver eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces dijo, no, no, ni siquiera pensé en eso, quiero que veas todo el tema de comercial. Yo jamás había visto nada de Ujú. comercial. Entonces me nombró mi padre director comercial y de ventas. Y el enfoque era en el producto principal masivo, ¿no? De vender cable a las casas, a Ujú. los consumidores, porque la empresa también tenía otros negocios, como vender servicios de telecomunicaciones, sobre todo internet y voz, a gobiernos y empresas. Y en eso yo no me metí, eso lo hacía mi hermano Axel y mi hermano Luis. Y también teníamos un negocio, pues que todavía tenemos el de televisión, ¿no? Que vendíamos publicidad. Este, y que eso lo vio en su momento mi hermano Héctor un tiempo, después mi hermano Luis un tiempo y ahorita lo veo yo. Y me dijo, no, yo quiero que veas, es importante que tengas que crecer en cable, tengas que crecer en internet y tengas que lanzar telefonía. Entonces dije, ándale, pues, me la aviento. Como pueda, obviamente, mi jefe no tenía un estilo que mi papá fuera muy estricto de que tú tienes que hacer A, B y C. No, él te decía el objetivo, tenemos que hacer esto. ¿Cómo hacerlo? Es tú, tú tienes que hacerlo, ¿no? O Ujú. sea, yo no te voy a decir cómo, tú dime cómo. Y entonces, sí fue un proceso de aprendizaje muy cañón, porque también otra vez aprendí haciendo. Yo creo que como todo en la vida, pues cometes errores y aprendes de los errores y vas mejorando. Al final, la verdad, a la empresa le fue muy bien. Obviamente no digo que solo por mí, o sea, mis hermanos son muy buenos y mi jefe pues era el líder. Y aparte nos tocó estar en el momento indicado, en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? Del crecimiento Del del internet. crecimiento del Internet Ujú. en la sociedad y de que la penetración de Internet pasó de cero, en el 2000 era muy baja, Mm. este, o sea, muy poca gente tenía Internet en su casa y los que tenían el 99, por ejemplo, ¿te acuerdas por teléfono? Sí, 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 el que hacía todo el ruidajo ahí antes. Y se conectaba y si estabas conectado ya no podías Y chatear, lentísimo, sí. lentísimo, no podías hacer nada. Y a mí me tocó el lanzamiento bueno, a mí no me tocó realmente, a la industria, a nosotros, a la Ujú. empresa le tocó pasar a la banda ancha, ¿no? Entonces reconvertir las redes de cable para que también fueran redes de internet. ¿Cuál fue tu mayor reto en esa etapa? Digo, aparte no era una empresa pequeña, Era una era empresa Telecable de grande. Zapopan. Sí, pero nosotros operábamos en 50 ciudades. Sí, 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 bueno, yo me acuerdo porque yo era el internet que tenía en mi casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues era, digo, cualquiera, yo que la mayoría de la gente que nos escucha de la zona metropolitana, pues era su internet, pero estaban en muchas ciudades fuera de... Estábamos en 50 ciudades, en todo el país. Lo más lejos que operábamos era en Tapachula, en Chiapas. Es un sistema que compramos como en 2006, 2007, y en el norte de Nuevo Laredo. Entonces la empresa era... ¿Cuál era el nombre de la empresa? O sea, el nombre corporativo era Grupo EVI. Grupo EVE, sí, ajá. Grupo EVI. Y entonces Telecable de Zapopan era nada más en esta área. Telecable nada más en Ah, Zapopan. órale, órale. Y de hecho mucha gente pensaba aquí que el negocio Yo era pensé que era la Zapopan. empresa, sí, 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 No, claro. el negocio era Telecable. Entonces operábamos con varias Mm. marcas. En algunas ciudades operábamos con Telecable, en otras ciudades operábamos con Hipercable y puede que haya alguna otra ciudad donde operamos con algún otro nombre, que ahorita no me acuerdo. Y operábamos desde pueblos muy pequeñitos, como Casimiro Castillo, que es un pueblito que Ujú, está ahí ujú. cerca de Tecomán, y ciudades muy grandes como Zapopan y Tampico, por ejemplo. La ciudad más grande donde operábamos fue Zapopan, pero operamos en Aguascalientes, en Tampico, en Irapuato, en San Juan del Río, en Puerto Vallarta, en Manzanillo.
Y después ya de ahí vas bajando a ciudades cada vez más chicas, Ciudad Guzmán, etcétera, ¿no? Sí era una operación compleja, la verdad, porque, este, y aparte era una industria donde los precios no estaban unificados, entonces tú cobrabas en diferentes ciudades diferentes precios por productos parecidos, casi iguales. Simplemente pues es lo mismo con la coca, ¿no? La coca no cuesta lo mismo en el Oxxo que si vas a la Ujú. tienda de... O en el estadio o en el Bueno, aeropuerto. exacto. Ujú. Dependiendo de la circunstancia es el precio que Claro. cobras De la competencia también, y seguramente. de la competencia y de todo, exactamente. Y pues sí, sí fue un reto. A ver, pero quiero saber qué decisiones tomaste ahí, Telecable, que igual a mí me tocaron consumir, que impactaron mucho. O sea, algunos paquetes, algunas promociones, no sé qué campaña o Una algo. cosa que teníamos antes de que yo entrara, bien o mal, que en su momento bien, porque lo que pasa es que el cable venía de ser, no eran monopolios porque siempre tuvimos algo de competencia, pero eran como cuasi monopolios, donde si estabas en una región, pues la regulación nueva te permite que haya N cantidad de competidores en Ujú. en una misma población, como está ahorita, ¿no? Que hay N. Sí. Pero en aquel tiempo la regulación antes de la ley nueva de telecomunicaciones que hizo Cedillo, la forma como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes daba las concesiones es que solo las daba por población. Entonces, cuando tú ya tenías una, ya tenía una, ya no daba otra, ya no daba una segunda. Oye, ¿no era porque pues ustedes iban a meter al final la infraestructura también? Pues era un Sí, me hace poco, un montón era de... como política pública, porque Mm, tampoco es que claro. estuviera prohibido, simplemente la práctica de la Secretaría era solo dar una. Entonces, y en ese tiempo no existía Sky, ni existía DirecTV, todavía no había lanzado. DirecTV lanzó que en los noventas, a finales de los noventas, ¿no? Ujú. Este, y entonces realmente no tenías, era un negocio relativamente fácil y muy bondadoso, porque no tenías que tener la gran marca, no tenías que gastar en publicidad, sí tenías que hacer esfuerzos comerciales, obviamente, para vender, y de eso se fue transformando en una industria hipercompetitiva, donde era importantísimo tener siempre presencia de marca, siempre estar haciendo promociones de precio, lanzar nuevos productos, seguir creciendo la red junto con la población. Entonces, un poco el tema era que antes de que yo asumiera esa responsabilidad, como que solo hacíamos eh, publicidad para hacer promociones de precio. Eh, no sé, Día de las Madres, qué sé yo, ¿no? Ujú. Y teníamos que cambiar para tener presencia constante, ¿no? Siempre está haciendo campañas como de branding. Entonces es una de las cosas que me tocó hacer a mí, para bien o para mal, porque yo no tenía nada de experiencia en publicidad. Entonces, pues lo hacía yo como podía y como sabía, algunas cosas bien y otras cosas no tan bien, o más o menos. Digo, en Este, general bien, porque al final de en cuentas la, general, la en empresa entre general, todos ustedes creció mucho, ¿no? en general bien, pero lo hacía alguien que no era un marquetero y que no había estudiado publicidad y no era un productor de comerciales, ¿no? O sea, Ujú. tuve que aprender sobre la marcha. Lo mismo con el lanzamiento de telefonía, ¿no? Eh, hicimos muchas cosas, crecimos un chorro, ¿no? Telefonía ahorita ya nadie piensa en ella, pero nosotros, digamos, pasó de nada a un chorro de ingresos en bien poquito tiempo. Y en ciudades grandes como Zapopan crecimos muchísimo en clientes muy rápido. Y aparte esos clientes eran clientes que te pagaban ticket promedio más alto, que eran más estables, que aparte consumían cargos variables, Ujú. porque antes la voz no estaba todo incluido, cobrabas pero la larga distancia aparte, la larga distancia internacional aparte, ahorita ya todo está incluido. Sí, no, antes en el recibo lo tenías que checar a ver quién había hecho esa llamada de no sé Exactamente, cuánto exacto. tiempo, ¿verdad? Y entonces son ingresos que nosotros no teníamos con margen alto, aparte porque la red ya está construida, Claro. era un ingreso adicional nuevo que requirió muy poca Sí, el inversión. costo contra eso no era un Exactamente, marginal. entonces era súper rentable. Yo creo que por eso todas estas empresas de telefonía son tan exitosas como ahora las de móvil, ¿no? Ujú. ¿Y Y vendieron en 2015? vendimos en 2015, sí. En ¿Qué, qué, 2014, qué, 2015. qué, qué pasó? O sea, ¿se estaban como consolidando la industria o qué pasó en Que esa es esa? la otra cosa que pasó en la industria, que pasó de ser una industria donde había cientos de jugadores, más o menos todos más o menos del mismo tamaño, algunos más grandes, pero Ujú. de repente solo había, ya cuando vendimos nosotros, ya solo había, no sé, tres, cuatro, cinco grupos grandes
Y ahorita solo quedan 2 o 3, ¿no? Grandes, realmente grandes. Y de repente tenías, tu competidor era, ni siquiera tu competidor, porque no competías con ellos en ninguna ciudad, pero tus pares, digamos, eran Ujú. más o menos como tú, Regionales. regionales, chicos, etcétera, y de repente ya estabas compitiendo contra Televisa, contra Megacable. Bueno, Megacable era otro competidor que también creció mucho, Ujú. pero estabas compitiendo contra Grupo Sí. Salinas, contra AT&T, contra Sky, si me explico, Ya contra está mucho más y, complicado, ¿no? y de repente todo el panorama competitivo cambió radicalmente. Y un poco lo que decía mi jefe en ese entonces, creo que con mucha razón, en paz descanse, decía, hay que maximizar el valor, ¿no? O sea, ¿qué papel vamos a jugar ya en este entorno? Se ve más difícil. Quizá es el momento de salir, ¿no? Difícil, ¿no? Digo, Difícil. me imagino para tu papá en paz descanse que aparte cuando tú construyes una empresa, tu bebé lo viste crecer y más en la mentalidad latina, sabes que nos cuesta a veces muy aprensivos, ¿no? Sí, la personalidad del fundador se Se, mezcla se con fusiona un la poco. personalidad de la empresa, ¿no? Tu papá que, digo, ¿cómo lo notaste tú en esa época cuando No, tomaste esa él, decisión? él empezó con el proceso, no le tocó ver el resultado porque falleció en 2014. Este, em, pero un proceso difícil, o sea, un proceso difícil. Hicimos una ronda en 2013 donde hubo un chorro de ofertas de las empresas, digo, no, Ujú. ya fue hace mucho, ya no hay confidencialidad, nada, pero muchas empresas ofrecieron, pero montos muy bajos. Y, o sea, no, pues tampoco se trata de vender Claro, algo no una idiota, ¿no? urgencia. Vamos a seguirle. Y aparte en un momento muy bueno, ¿no? O sea, Bueno, estaba en pleno es crecimiento. que exactamente, pero 2013 fue un momento no tan bueno. Y después en 2014, que habrá sido en el mayo, más o menos estas fechas de Ujú, 2014, ujú. Peña Nieto metió una iniciativa de reforma. No me acuerdo exactamente cuándo se aprobó, pero más o menos la metió hace cuenta en enero del 14 y la aprobaron en mayo, en abril. No me acuerdo en cuál periodo de sesiones. Y transformaba radicalmente la estructura de la industria porque le imponía un chorro de condiciones a Televisa y a Telmex, a Ujú. América Móvil, porque eran los jugadores dominantes, y le permitió a Televisa con una famosa cláusula, no me acuerdo cómo se llamaba, la cláusula Televisa, le decían, Sí, me acuerdo del Plaza de Televisa, para sí. que Televisa pudiera comprar operaciones de cable sin que la Comisión Eh, Federal de Competencia ajá. se lo Como impidiera. monopolio. Exactamente. Pero eso al final, pues digo, a quien los compró fue Televisa, Sí. ¿no? Para O sea, le Televisa fue muy favoreció. bueno. Es que Televisa ya había comprado, en años anteriores había comprado a una empresa que se llama Cablecom, que era más grande que Ujú. nosotros, y había comprado Cable Más, que era mucho más grande Cable que más, sí. nosotros. Y sobre todo había comprado la mitad de Cablevisión Monterrey, de Multimedios. Mm. Este, y la Comisión Federal de Competencia en aquel entonces no le había autorizado esas compras. Entonces estaba ahí batallando con eso. Y cuando salió la ley de telecomunicaciones, se arregló ese problema. Y entonces ya dijeron Televisa, ya, hay que comprar todos. Hay que consolidar la industria, ¿no? Ok. Como cualquier consolidador. ¿Vendieron en buen precio? Vendimos bien, Bien. muy bien, la verdad. Gracias a Dios. En el momento indicado, yo Sí, creo. sí. Y es como, para Televisa era como estratégico. Yo creo que si lo juzgas ahora, yo creo que fue una decisión correcta, ¿no? Al final no le salió exactamente como querían, porque también querían comprar Megacable y nunca pudieron o nunca han podido. Mm. Megacable de repente ya se hizo muy grande, y ya no hacía sentido, ya no era tan fácil comprarlos, y aparte Megacable son muy duros y no pudieron comprarlos hasta la fecha. Y de repente ahora Megacable ya es casi del tamaño de Easy, ¿no? Entonces ya como lo compras, ya no está tan No, sencillo. pues ya está afuera. Entonces ahora hay como dos grandes operadores de cable, que ya ni siquiera es cable, porque casi todos los operadores de cable ya migraron a fibra. Entonces te instalan fibra al hogar. La tecnología de la fibra es como más fácil de operar, más fácil de construir. Y las redes de cable ya están como poco a poco quedando en desuso, ¿no? Todavía están operando en chorro de Mm. ciudades, pero muchas ciudades nuevas que han construido tanto Easy como Megacable Ya ya, es ya con es fibra, fibra. claro. Oye, a ver, y cuando venden, me imagino que la relación con tus hermanos ha sido buena. Sí, sí, muy buena. O sea, pues hasta la fecha yo veo que hay buena Sí, relación. sí, sí, sí. Entonces,
¿Cómo fue después el camino? O sea, quiero ver tu camino, pero sobre todo también con la venta, se hizo un family office, cada quien tiene algo de la venta de patrimonio para que cada quien hiciera sus empresas. Sí, ¿Cómo lo sí. manejaron? Sí, así, o sea, un poco lo que yo creo que mi padre vio es que no quería amarrarnos a estar juntos a fuerzas, ¿no? O sea, Mm, más bien que estuviéramos juntos y que en lo que quisiéramos y que fuera más un proceso voluntario de querer estar juntos, ujú. pero también de hacer cosas diferentes, si cada quien quisiera hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces hay cosas donde hasta la fecha somos socios toda la familia y hay cosas donde cada quien está haciendo sus, pues, ¿cómo te explico? Sus Pues sus proyectos. Sí, sí, proyectos. claro. En el tema inmobiliario, ¿hay algo que hagan en conjunto? Estamos haciendo todo el proyecto de Margot, el de, Claro, el de Avenida de las Rosas. ese es de la familia. Ese fue del Family Lo Office. ejecutó mi hermano Luis, Ok. pero ese es de la familia. Y algunas otras cosas que son de los hermanos y demás. Este, y después, pues el canal de televisión que seguimos teniendo, que se llama Ese también es de la Claro TV, es de toda la familia. familia. Que era Canal 8, ¿no? Era Canal 8 cuando era de cable Ujú, y una cosa que salió en la reforma de Telecom es que hicieron digamos, iban a licitar espectro radioeléctrico para que hubiera competencia en televisión. En el pasado, pues no era un mercado competitivo, ¿no? ujú. Televisa dominaba, digamos, todas las frecuencias que tenía concesionadas Televisa, que eran sus contenidos, y las que no estaban concesionadas con Televisa eran repetidoras, porque Televisa les pagaba muy bien. Ujú. En muchas de sus ciudades, digamos, la concesión no era de Televisa, pero Televisa O sea, repetían lo mismo de repetían lo Televisa, mismo tal de cual. Sí. Televisa y recibían, digamos, un Ujú, pago a ujú, cambio o ujú. compartían la publicidad, o sea, los ingresos. Y entonces una de las cosas que quería hacer el gobierno federal o Peña Nieto, ¿no? Era que Televisa tuviera competencia. Entonces licitaron ahí una licitación en todas las ciudades. Eran, no me acuerdo cuántas, 200 y 138, no me acuerdo cuántas. Y ahí participamos nosotros en Guadalajara. Y Multimedios participó en Puebla, en Guadalajara, En Monterrey. un chorro de lados. Ujú. Bueno, en Monterrey no, porque ellos ya tenían en Monterrey. Ok. Y radio también, licitaron radio para que hubiera más competencia en radio. Y ahí participamos nosotros también. Que esa es una industria que ha cambiado mucho y sigue cambiando, ¿no? Nosotros pensábamos que esos cambios, los veíamos venir los cambios, pues en parte por eso vendimos el negocio del cable, Ujú, pero pensamos que iba a tardar más. O sea, pensamos que los cambios iban a ser más graduales y los cambios han sido radicales, ujú. Sí, la forma de consumo ya cambió radicalmente. radicalmente, ¿no? Y entonces, pues es una de las cosas en las que estamos juntos y volviendo al tema que me Mm. preguntabas. Y también cada quien hace las cosas que quiere, ¿no? ¿Tú qué iniciaste a hacer a partir del 2015? Yo, Digo, yo empezaste como ángel inversionista, empecé a ¿no? invertir yo en tecnología, una cosa que digo, la he contado en varios lados, ahí con Ujú, Alex ujú. Calves también lo conté, que cuando vi que la penetración había crecido, para mí fue muy revelador, por ejemplo, darme cuenta que la señora que nos llevaba en la casa tenía internet en su casa, le había comprado a su hijo una consola de Xbox y su hijo jugaba en línea videojuegos. Como que yo, es que dije, pues sí, pues que ya todo el mundo tiene. Entonces como que, ok, pues si todo el mundo tiene, entonces ¿qué va a pasar con los mercados y con las industrias y con los negocios, ¿no? Entonces todo va a migrar a digital porque todo el mundo tiene internet. Y te volteabas a ver al mercado de la economía y no había en México muchas empresas de tecnología. O sea, no había startups de tecnología Ujú. tipo Silicon Valley o apenas estaba empezando. Pero como ya estaba todo puesto en la mesa, era obvio que iba a suceder. Por lo menos para mí era Sí. obvio en ese momento. Entonces, un poco lo que decía, oye, pues yo quiero invertir en eso porque esas oportunidades ahí van a estar. Y al final, tal cual pasó eso. O sea, y sigue pasando. Pero tú fuiste de los primeros, ¿no? Bueno, no diría, yo no sé si, En la región. pues, o sea, digo, no quiero sonar así como que estoy presumiendo ni nada, pero sí es alguno de los primeros. Ujú. No había tantos ángeles inversionistas, ahorita ya hay más. Y tampoco había tantos emprendedores, esa es la verdad. O Sí. sea, era una industria naciente. En México la industria creció mucho gracias a una política del gobierno que impulsó Peña Nieto. Estoy hablando mucho de Peña Nieto y parece que lo estoy ensalzando, pero no es así.
Pero dos cosas que Pero Peña Nieto, pasaron en su dos cosas periodo. que sí hizo bien este cuate, a mí me caía muy mal en lo personal, pero que sí hizo bien Ujú. él, fue todo el tema de telecomunicaciones, porque transformó la industria y los precios bajaron Ujú. radicalmente. Y todo el tema de emprendimiento mejoró mucho porque crearon el INADEM. Y el INADEM, entre muchas otras cosas que hacía, una cosa que sí fue muy útil es que creó un fondo para invertir en fondos de capital de riesgo, donde el INADEM iba a poner hasta el 40% del tamaño del fondo y creo que iba a poner hasta 40 millones por fondo de pesos, 40 millones de pesos por fondo, como un inversionista más, como para fomentar que hubiera nuevos managers, ¿no? Ujú. De fondos de capital de riesgo. Y sí, pues lo echó a andar, o sea, realmente muchísima gente empezó y de repente a hacer su fondo porque por lo menos la lana del INADEM era una lana asegurada, ¿sí me explico? Claro. No era la única lana, tenías que salir a levantar eh, capital de Ujú. inversionistas privados, pero por lo menos ese ya era un avance, ¿no? Porque tú, si querías levantar 100 millones de pesos o lo que fuera, El tenías 40% ya es tenías un montón, 40, es un claro. chorro, ¿no? Y eso echó a andar de cierta forma también el ecosistema. Y al final se junta todo, como que se juntó el hambre con las ganas de comer, porque también muchísimos emprendedores empezaron, ¿no? Y de grandes empresas que tenemos hoy en México, como Clip o, bueno, Quesky de Ujú. Guadalajara. Digo, hay un chorro, ahorita ni siquiera te puedo decir todas, pero más o menos iniciaron en esos tiempos. Bueno, Bill Pocket inició también en Ujú. 2002, 2013. Este, digo, Yo Te Presto y otras empresas de Guadalajara y eh, de todo el país. Principalmente estaban en Ciudad de México, la verdad. Este, y en México no había, bueno, había esos pequeños fondos, pero no había ángeles. Entonces apenas también junto con eso empezó a haber ángeles inversionistas y como que fue creciendo y de repente en el 2020, 2021 fue creciendo y los fondos internacionales, bueno, desde antes los fondos internacionales empezaron a invertir en México porque veían las Ujú. oportunidades, ¿no? Sobre todo invirtieron mucho en fintech porque veían que había mucho rezago, digamos, en los servicios financieros, la bancarización hasta la fecha es muy baja en México y el porcentaje de personas que tienen tarjetas de crédito es muy bajo, entonces Ujú. como que había todo para crecer y se echó a andar el ecosistema. Oye, tú en esos momentos iniciabas, pues también tu conocimiento se empezaba, o sea, tener la idea Sí, sí, pero de nunca lo que iba había a hecho. permear, ¿no? Oye, pues hay internet, está todo el ecosistema, y hay unos chavos que están emprendiendo, no hay lana, pues aquí voy a llegar yo a cubrir ese Exactamente. hueco. Porque ya tenía lana y tenía tiempo. Ajá, las Porque dos. antes de eso no tenía ni tiempo ni tenía lana. Digo, pero aparte en algo muy especializado, que estuvo padre, pues no fuiste como, digo, ahorita me vas a contar qué más otros negocios hiciste, pero ¿cómo empezaste? ¿Qué veías? O sea, ¿qué era lo básico Lo que yo que veías hice, cuando llegaba un chavo y te pichaba ahí una idea? bueno, lo que yo hice es que tomé un curso que en el IPADE hicieron en aquel tiempo, porque el INADEM lo subsidiaba. Entonces muchas Ujú. universidades hicieron programas como para enseñar cómo funciona el ecosistema. Entonces yo me metí a ese programa que se llamaba DECAP. Yo en su momento lo tomé en Monterrey, entonces viajaba una vez cada 15 días y las sesiones eran jueves y viernes o algo así, y me regresaba el viernes a la tarde o el Ujú. sábado en la mañana, como para que te enseñaban el conceptos, contexto, cómo documentar, temas fiscales, o sea, como que para que entendieras cómo funciona un fondo, para que tuvieras como el marco conceptual de cómo Ujú. se hacían ese tipo de inversiones, ¿no? Entonces eso fue lo primero que hice y a la par empecé a ver emprendedores, entonces iba a eventos, después empieza a correr la voz y te empiezan a buscar y te presentan gente. Aparte, por lo que escuché, todos se conocían porque era un ecosistema realmente todavía pequeño, ¿no? Bueno, en ese entonces yo era nuevo en el ecosistema, yo no conocía realmente a nadie todavía. Empecé a conocer en ese tiempo a la gente y a los emprendedores. Este, Ahí fue cuando conocí a Luis Rubén de Yo Te Presto, a Hugo y Ujú. a Juan Pablo, porque yo fui el segundo inversionista de Yo Te Presto. Y sí, se empezó a hacer un ecosistema, ¿no? Ahorita ya es muy grande, hay muchas empresas, muchos fondos, muchos family offices invirtiendo, pero en aquel entonces pues no había mucho. Y así pues empecé como pude. Obviamente también cometí muchísimos errores. ¿Cómo decidías? O sea, yo llegaba y te contaba mi gran idea que va a revolucionar tal cosa. O sea, ¿qué veías? Porque al final de cuentas, pues no había números, todavía muchas Obviamente. ideas, ¿no? No había estados de financiación, no había nada. O sea, realmente. Sí, cuando ves una empresa que está empezando, quizá la forma de decidir si inviertes en esa empresa o no es más.
más artesanal, más quizá un arte que una ciencia, donde evalúas al emprendedor y con sentido común evalúas la oportunidad de mercado. Este, no puedes hacer gran cosa de due diligence porque no hay Ujú. históricos. Muchas de estas empresas no tenían ingresos, no tenían clientes, apenas estaban conceptualizando lo que querían hacer, o ya algunas ya estaban construyendo, pero apenas estaban empezando y no tenían gran cosa de clientes. Entonces, realmente es difícil decidir en qué invertir. Y otra cosa que es un hecho y que para mucha gente es muy difícil aceptar, ¿no? Y por eso no les gusta invertir en este tipo de activos, es porque tienen una tasa de fracaso muy alta. Ujú. O sea, muchísimas de estas empresas, la gran mayoría de estas empresas, quizás te diría 5 o 6 de cada 10 simplemente no lo van a hacer. O sea, te van a regresar cero, O sea, van a morir. perder. O sea, el dinero que invertiste lo vas a A ver, perder. más o menos en general de 100% de esas empresas, 50 digamos, cero. Vas a perder el Sí, cero, 100% de tu inversión. cero. Y del 50 restante, ¿cómo se Quizá compone? una o dos les va a ir bien. Y una de cada 100 le va a ir espectacularmente bien. Una de cada O 100. una o dos de cada 100. Sí. Espectacularmente bien. Que es con la que muchos recuperan casi lo de su Así fondo, es, ¿no? así es. ¿Tú has tenido ya de esas? Sí, he ¿En tu tenido año 7? en mi año 7. Esa fue una empresa que se llama Bill Pocket, que es Sí, sí, claro. fundador de Guadalajara, que no sé si lo conoces, deberías entrevistarlo. ¿Quién es? Es un crack, se llama Alex Guizar. Ah, qué padre. Sí, es de aquí de Guadalajara. ¿Ahí qué hiciste ya? ¿Saliste de Ya, ahí? ya, ¿Ahí ya. sí? Se vendió la empresa en el 2022. Este, y ya ¿En cuántas has invertido más o menos? ¿Tienes el track? como Ángel he Como invertido Ángel. como en 80 empresas. 80. Ya en el fondo que levanté institucional, ¿Eso cuándo fue? Ya hace no mucho, ¿verdad? sí, lo que pasa es que ya cuando yo empecé, yo invitaba a gente, a mis hermanos, Sí. amigos, como que decían, no, no tengo tiempo, este, no sé cómo evaluarlo, no creía nada, o sea, Ujú, ujú, ujú. porque cuando vas a invertir como Ángel, primero tienes que poder imaginar que todo va a salir bien y ser entusiasta y positivo, ¿no? Y eso es muy difícil, la verdad, porque cuando se trata de tu dinero, pues todo el mundo quiere Claro. conservarlo y quiere cuidarlo y no quiere arriesgarlo. Digo, hay una lógica. Si hay una tasa de estas que van a morir, pero ahí es donde diversificas, No ¿no? le Sí, haces claro. para atinarle. Entonces, Ujú. yo les invitaba a mis carnales y dicen, no, fíjate, no puedo, no, no creo, no llego. Y entonces me dijo, no, uno de mis hermanos, mi hermano Luis, me dijo, no, pues hazlo tú e invertimos en tu fondo. Pero yo decía, oye, es que yo tampoco sé todavía cómo voy a levantar capital. O sea, ¿cómo voy a arriesgar tu dinero Ujú, ujú. si yo tampoco sé? O sea, yo también estoy aprendiendo Claro. y después me vas a odiar porque perdí. Y mejor no, mejor lo quiero hacer yo. Y si resulta que lo sé hacer más o menos bien, pues ya en el futuro veo, ¿no? Entonces lo empecé a hacer yo con mi dinero, a mi riesgo. Tal cual, como inversionista ángel, tú directamente Yo, con los ajá, emprendedores. exactamente. Y después de ya muchos años invirtiendo, tuve una salida que fue muy exitosa y que me pagó todas las ¿Esta que inversiones. dices? Sí. Sí. Entonces fue cuando dije, ok, y aparte del portafolio, pues todavía tengo ahí cosas muy buenas, Ujú. que todavía de empresas digo, hay varias, ¿no? Yo te presto, Cien Ladrillos, Ujú, Boleto ujú. Móvil y otras que van muy bien, o que van de bien a muy Sí. bien. Y entonces dije, ok, pues no estoy tan güey, o sea, sí creo que lo sé hacer bien, sé identificar talento en las etapas más tempranas. Este, tengo buen sentido de negocios y buen sentido común de qué cosas pueden jalar y como sea me voy a equivocar. Ya sé que tengo que diversificar y crear un portafolio Ujú. y que tengo que hacerlo a lo largo del tiempo, que no tengo que invertir el día uno todo, ¿no? Entonces, como que ya le entendí y dije, ahora sí voy a levantar un fondo. ¿Eso en qué Entonces, año fue? eso fue en el 2023, cuando tomé la decisión. Sí, hace no mucho Al entonces. principio de 2023 dije, ok, ya, ahora sí voy a levantar un fondo. Pero qué responsable. O sea, de que primero probaste tu lana, viste que sí, y cuando ya sabías que tenía la estructura, puedo Sí, recibir. y sí, porque si no, imagínate, o sea, el dinero es algo, son temas de dinero, son temas muy, muy delicados, ¿no? O Claro. sea, no lo puedes tomar a la ligera. Oye, a ver, algún error que tú sí, sin Muchísimos. decir nombre, pero así como era claro que no tienes que haber invertido y te dejaste Ah, llevar.
Bueno, sí he cometido errores de esos. Pero quizá los errores más grandes, más que, o sea, como inversionista cometes dos tipos de errores, perdón. Inviertes en cosas que a lo mejor no debiste invertir y no inviertes en cosas donde debiste invertir. Entonces, duele más la segunda, ¿sí? Claro. Porque tuviste la oportunidad de invertir en algo muy grande y simplemente no lo hiciste por güey, porque tu juicio A estuvo ver, mal. un ejemplo de este? Digo, aquí, Quesky. Quesky, tuviste la oportunidad en una etapa Sí. muy temprana. Ajá. Quesky es una empresa que va espectacularmente bien. Adal es un Sí. crack. Adal Flores es el founder de Mm. Quesky. Él empezó con otro founder que se llama Leo. Leo ya no está, pero también es muy bueno. Y ellos levantaron, en el 2016 o 2017 levantaron su Series Seed, su capital semilla. Y yo fui a verlo y estuve en su oficina platicando con Adal y me invitó y me dijo, invierte. Y yo dije, no, es que ya está muy grande y yo quiero invertir más temprano. Y ahorita lo veo y fue una pendejada, la verdad. O sea, debía haber Sí, invertido. era muy temprano todavía. Sí, claro, claro, estaba en el momento justo para invertir. ¿Ya llevan varias rondas? Sí, 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 es muy grande la empresa, muy, muy grande. Digo, no sé exactamente cuánto venden, pero es muy grande, tiene millones de clientes. Es, Oye, ¿y tu forma de ganar lana ahí cuál es? ¿Que se venda la empresa? O sea, que llegue otro fondo y la compre, que salga a bolsa, podrá ser en algún momento. sí, o que puedas vender en una operación secundaria, Ajá, o que tú revendas a alguien tu en una participación. operación privada. ¿Y en cuántas ha salido de por cualquiera de estas? Bueno, Esa fue muy grande, o sea, ah, la más grande fue esa, y solo con esa cubriste qué. O sea, con con Bill esas, Pocket, con Bill Pocket, como 1.4 veces mi dinero. ok. Que está bien porque es lo que buscas. Sí, sí, Buscas sí, sí, empresas que claro. te puedan regresar tu fondo, ¿no? Ujú. O sea, Este, el dinero de tu fondo, ¿lo o recuperaste sea, con no eso? del fondo nuevo, pero me No, 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 refiero de lo que de llevas hasta todo ese lo que momento. he invertido como ángel, lo recuperé con... No, bueno, o sea, de las 80 empresas que habías Sí, invertido, bueno, en ese tiempo no eran 80, bueno, tú en ese tiempo eran, no sé, 60. ajá, Todo ese dinero solo con esa solo operación. con esa operación. Pues eso es espectacular, imagínate. Espectacular, exactamente. Entonces, o sea, O sea, porque recuperaste todo, pero todavía tienes posiciones en muchas de esas empresas que exactamente. están creciendo. Muchas de esas empresas todavía están vivas y van muy bien. Sí. Entonces, otra cosa que es muy cañón y que es que toma muchísimo tiempo para que las empresas maduren, ¿no? Este, y entonces mucha gente también no tiene la paciencia para aguantar tantos años. Y también no todo el mundo puede invertir porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar ilíquido. Y de tener a la nadie metida, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, Claro. y aparte todo el mundo lo hace, todos los ángeles inversionistas del mundo lo hacen solo con una porción de su patrimonio. Pero ¿qué otras industrias o en qué otros lugares te gusta invertir? Bueno, él ha invertido en algunos otros fondos de amigos y de Ok. gente que conozco. ¿Aquí en Guadalajara en alguno? Sí, en Guadalajara soy inversionista de Redwood Sí, lo conozco. y soy inversionista ¿Quién es Jean Paul? Jean Paul de Apolo Otero, Alex González y Sí. Marco Villaseñor. Soy inversionista chiquito de Carabela. Ok. Es un fondo de aquí de Guadalajara Ujú. también. Y bueno, en algunos otros fondos. No todos hacen capital de riesgo, algunos hacen otras cosas, ¿no? Como private equity, etcétera. Y bueno, creo que es útil promover el ecosistema y que haya más capital disponible. Entonces, aparte creo que son buenos todos estos que te menciono. Ujú. Creo que es útil que haya más inversionistas con diferentes criterios, ¿no? O sea, y al final tú tienes tus fortalezas, pero hay gente que tiene otras fortalezas Ujú. que tú no tienes. Entonces, al final de cuentas, como que lo que buscarías es como tratar de indexar el mercado, ¿no? Si este es un mercado que está en crecimiento, todo el tema de tecnología, inteligencia artificial, pues tiene sentido económico diversificar tus apuestas con diferentes perfiles de managers que puedan Claro. ver cosas que a lo mejor tú no ves, ¿no? Y que es muy difícil ver todo lo que está sucediendo en capital de riesgo. Es muy grande ya, antes podías verlo todo. Muchos de estos son de ciertos En segmentos, ciertas de ciertas etapas. industrias o ciertas etapas Ajá, también, ¿no? exactamente. Bueno, por lo Carabelas invierte igual que mi fondo en pre-semilla, o Ujú, cuando ujú, están ujú. empezando. Sí, sí. Con las Después ideas. Redwood es un poco más adelante, ellos invierten en semilla y en serie A. Ah, ujú. Y después hay fondos que invierten más adelante, que es serie B y serie C, y hay otros fondos que invierten
en growth, ¿no? Que es cuando ya las empresas ya no hay tanto riesgo, ya está establecido, ya tienen un chorro de clientes, ya tienen un chorro de ingresos y ahí se trata cómo hace el siguiente paso. Claro, ya los más grandes, los que traen más lana. Ajá. Y después hay gente que está haciendo otras cosas, ¿no? Fondos que invierten en pymes, fondos de deuda, fondos de todo tipo de cosas, ¿no? Ujú. Entonces a mí me gusta invertir en ese tipo de cosas. Ya. Y también en proyectos de amigos, ¿no? Que todos tenemos ese amigo que dice, "Oye, este cuate es una bala", Ujú. y después te da la oportunidad de invertir y muchas veces, Claro, pues sabes que hay eh, probabilidades altas, ¿no? Ahí. ajá, porque lo conoces y porque sabes que es un cuate talentoso, ¿no? Claro. Oye, en bienes raíces has invertido, ¿no? Mis raíces, Tú en lo personal, no como en el fondo yo en lo familiar. personal, o sea, muy pocos, o sea, sí he invertido y he hecho algo poco de especulación, digamos que me ha ido más o menos, Ujú. creo que es un negocio bien difícil, este, ¿En qué te metiste? no, pues compré unas propiedades y después ¿Para revender? para especular Ujú. y después, hay muchos desarrolladores balines, ¿no? Que Mm. no te entregan y Ah, o sea, comprabas en preventa. siempre ventas. Oye, ¿y no estaban haciendo algo en Punta Mita? Ah, bueno, estamos haciendo una casa, ¿te refieres a eso? Sí, 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 digo que ese es. Con unos amigos, sí. Sí, sí, con Hugo, con Juan Juan Pablo, sí, Pablo, sí, sí. exactamente. Digo, es que ahí se me hace interesante, por Es que ejemplo. en el 2020, Ustedes compraron seguramente en un súper buen momento, es ¿no? que bueno, Punta Mita para empezar es espectacular, ¿no? Ujú, No sé qué ujú. opinas tú, No, pero espectacular, los mejores lugares increíble. de México. Y donde vacaciona gente de todo el mundo. O sea, de Ujú. hecho, en Punta Mita no hay tantos mexicanos. Sí. Más bien ves muchos europeos, gringos, asiáticos, Digo, dentro del dentro del fraccionamiento fraccionamiento, sí, Punta Mita. No digo, es donde está el Four Seasons, que hay exactamente. un San Reyes ahí, O ¿no? sea, y están haciendo dos hoteles nuevos ahí. Sí, 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 me Y dijeron que. tienen dos campos de golf, está Digo yo, espectacular. desde los inicios creo que ahí de los precursores estaba Bill Gates, increíblemente, Ajá, él ¿no? compró una buena parte ¿cómo se llama? De la reserva, Ajá, de reserva ahí, sí, y él es el dueño del del Four Four Seasons, Seasons. exactamente. O Y sea, el- para como dimensionar, o sea, para ahí van muchos artistas de sí, Hollywood, sí, o sí, sea, es un y hay punto ya unas internacional. casas Así espectaculares. es. Está hermosísimo el Y, lugar. y tiene su pueblito ahí al lado, Ajá. con buenos restaurantitos, Sí. entonces ha hecho un Y lugar toda muy esa padre. parte, eh, la verdad está hermosa porque, o sea, fuera ya de la punta te vas para Litibú o te vas para Vallarta, para La Cruz, Está muy padre, está sí. increíble. Sí, porque adentro está agringadón. Sí, está gringado. A ver, es espectacular, sí, me encanta, pero también a muchos extranjeros pues dicen, ay, está muy padre, pero les gusta salir. Y pues tienes a nada ahí a 10 minutos a la Cruz de Guanacaste, por ejemplo. Y entonces ahí vimos uno en el 2020, cuando fue el COVID, que Ujú. todo el mundo pensábamos que el mundo se iba a acabar. Encontramos una oportunidad de comprar muy barato, la verdad. En ese tiempo no estaba tan claro si era barato o no, pero ya ahorita viéndolo en Porque, retrospectiva. porque sí era caro aún en ese momento Sí, sí, por sí. lo que se manejaba ahí. Estaba caro todavía, pero digamos, desde el punto de vista relativo, pues resultó Claro, pues, haciendo, que era barato. que resultó siendo barato. En ese Sí. momento no estaba tan claro si era barato o no. Pues como en todo, ¿no? O sea, la verdad es que, de hecho, si tú hubieras visto los precios de 2020 comparados con lo de afuera, pues sí parecía muy caro. Y ahorita con la Sí, información actual es fácil saber que era muy barato, pero es como con el Bitcoin, pues el Bitcoin ahorita será barato o caro, igual sigue siendo muy barato que después, es pero posible que siga siendo barato, sí. es posible que siga siendo barato. Pero si alguien de aquí de nuestra audiencia supiéramos que Punta Mita o aquí era barato, pues le metes muchísima lana, ¿no? Sí, ahorita ya es muy caro. Digo, había ciertos indicadores allá que te decían, sigue siendo pues el aeropuerto, la carretera, muchas cositas que venían, ¿no? Vidanta ahí que parecía. Sí, sí, sí. O sea, de lo que compraron de uno a cuántos ha ido. Si fueran 10 pesos, Yo creo que solo la tierra ¿qué será? ¿El doble quizá? sí, fíjate, y en bienes raíces Un poquito espectacular. más O del sea, doble quizá. En, 25, 30%, y 25% anual. en el 21, creo, ¿no? En el finales del 20, principios del 21. Y estamos construyendo una casa, Sí, ¿ya empezaron? ya, ya Una empezamos. casa como las de Punta Mita, o sea, una Ajá, casa grande, ajá, espectacular. es más como un hotel, Sí. La quieren rentar, ¿verdad? sí, la queremos rentar. De estas casas que rentan los gringos, Sí, ya con ajá, servicio, con todo, todo, con ¿no? camioneta y eso sí, es un negocio eso realmente, y Sí, para al final. usarla cuando Sí, podamos. sí, claro, claro. Es la bondad de eso, ¿no? Está padre, o sea, Claro. que al final
La lana está ahí, se ha multiplicado, Sí, va a generar creo que un buen flujo y aparte puedes llegar a usarla. exactamente. Y si algún día se vende, pues Si te pagan bien, que exacto. seguramente alguno de tus huéspedes va a decir, Que eso pasa mucho, échenmela, que eso pasa mucho. déjamela así amueblada, así como Exacto, está. así como está exactamente, así la quiero. Y hay muchas operaciones que se dan ahí que son así. Sí. Y en su momento fuimos a ver las casas que había, las que están en renta, por ejemplo, Ujú. y veías unas cosas tan increíbles, está increíble esto, impresionantes, y algunas a la playa, porque la nuestra no está en la Sí, sí, playa. sí. Sí, hay unas cosas espectaculares, o sea, pero que te rentan en que 300,000 pesos la noche, Bueno, las casas más grandes, nos vimos una casa que rentaba $15,000 la noche 300,000. y en Navidad y Año Nuevo, ¿no? Y después baja cuando estás fuera de temporada Sí, pero a te dejará 6,000, $7,000 la unos noche. 150,000 pesos, sí. Pero son casas donde caben 20 personas, Claro. 30 personas. Entonces, familias grandes, Sí, suena mucho, pero al final si van 20 personas no está tan también, ya es caro. más razonable, Por ¿no? persona no está tan caro. Te sale más caro todavía en el Te Four sale más caro Seasons. irte al Four Seasons, exactamente. Exactamente. Sí, entonces me gusta el real estate, pero a lo mejor no tengo yo nunca me he metido al 100 porque siento como que no tengo yo, ¿qué será? Los skills Mm, necesarios como bueno, para empezar la pasión, no tengo yo la pasión de dedicarme a lo que haces tú. O sea, ujú. lo admiro mucho, también a mi hermano, que es Sí. muy bueno, pero no sé si yo tengo esas skills. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy más, me considero generalista y yo no soy tan orientado a los detalles, ¿no? Y cuando tú estás desarrollando tienes que ser súper orientado a los Sí. detalles. Y yo siento que no tengo ese skill. Entonces, por eso es algo que prefiero no hacer yo. Sí, o lo estás haciendo a través de el fondo familiar, pues están desarrollando edificios muy padres. ¿Cuál traen ahorita? Bueno, bueno, mi hermano Luis hace muchos desarrollos y le ha ido muy bien. Está mucho con Mutuo, ¿no? Ah, Él y tiene varios edificios de mutuo. no, pero el último que hicieron después de Margot, ¿cómo se Mm, llama? Bueno, mi hermano, él está haciendo varios que se llaman, ay, ahorita se me fue el nombre, se llama Botura, Botura, y exactamente, le ha ido muy Botura. bien. Muy bien, sí. Y vamos a hacer Botura 2 en un terreno que es de la familia. Ah, qué padre. Sí. Ahí en Hidalgo, donde era el corporativo de Grupo EVI de Telecable. Sí, ahí van a hacer Va a ser- otro Botura. Exactamente. Y y cositas, o sea, no tanto realmente. Siento que ya estoy sobreinvertido en real estate mexicano, que también tienes que diversificar, ¿no? O sea, ¿Has metido algo en Estados Unidos? realmente, o sea, sí, pero por como fondos, no Ya, tanto directamente directo, tú. no. No, no, no. Oye, ¿y en dónde más inviertes tú en lo personal? O sea, ya tienes entonces tu parte todo de ya Capital más de riesgo. fondo, que Sí, ya es más un fondo. A través del Family Office tienen mucho en bienes raíces también, sí, seguramente tienen en claro. bolsa, Sí, pongo algo en bolsa, exactamente. y ahí es donde tienes más o menos tu Sí, diversificación. sí, sí, principalmente mercados públicos y después mucho en mercados privados, que es en fondos privados de capital de Ujú. riesgo, de private equity, cosas así. Este, y lo que yo hago de inversiones ángeles y inversiones de ángel y ¿Pero lo sigues haciendo o ya no, ya ya no, ya a solo través está del el fondo. fondo? Oye, en el Bueno, fondo cambió el proceso, o sea, antes realmente eras tú. sí, sí, pero ahora ya tengo equipo. O sea, si antes yo llegaba contigo, veías mi idea razonable y me veías a mí Sí, ves que aparte ya había tenido proyectos exitosos o resiliente o claro, algo, pues claro. ahí tú decidías. Sí. ¿Sigue siendo igual o el proceso Sigue siendo cambió? parecido, es un poquito más institucional. Ujú. No, pues te estoy diciendo porque ahorita tengo una idea que te voy a contar, ¿eh? Cuéntamela, me interesa. Este, es un poco parecido y es un poco por la etapa, porque yo invierto muy temprano. Entonces, cuando un fondo normal va a invertir en una empresa de serie A, tiene que hacer un chorro de due diligence, ¿no? Oye, lo que me está diciendo el emprendedor es verdad. A ver, déjame ver tus estados de cuenta, déjame ver tus cuentas de, no sé, lo que depende que haga, la de Shopify o la de Apple, del mercado de las Ujú. apps, y se metes a fondo, deja ver tus estados constitutivos, deja ¿cómo se llama? Tus actas constitutivas, tus estados financieros, y te metes a fondo, realmente a fondo. Yo no puedo hacer eso porque pues no hay a qué te metes. O sea, sigues invirtiendo en etapa semilla Súper todavía. temprano, súper. De hecho, el fondo se llama Semilla porque Ah, ok, invierte. en esa etapa. Ajá, entonces, O sea, es una idea. muchas veces es una idea. ¿Qué es lo más avanzado que llegas a invertir? O sea, ¿en qué etapa o sea, Bueno, yo también invierto en ya un poquito más adelante en Semilla, en Seed. ujú. eh,
como la nomenclatura de las series es pre-seed Ujú. o seed. Y lo que es pre-seed antes era seed, ¿no? Entonces ahora ya como que se extendió. Después seed. ¿Seed qué es? Seed. Pre-seed es una idea, un Sí. PowerPoint, un equipo. A lo mejor ya tienen un MVP, o sea, un producto, pero todavía no lo comercializan. O a lo mejor ya tienen ingresos, pero poquitos, ¿no? Ujú, O ujú, clientes, pero ujú. poquitos. Ya en semilla, en CITES, oye, ya tienes, no sé, un número más grande de clientes, ya probaste que hay demanda por tu producto, ya probaste que aunque hoy no eres rentable, puedes ser rentable en el futuro porque tienes un unit economics Ujú. positivos y necesitas dinero para crecer. Ya serie A es, oye, ya está Está probado, aprobado. necesitas dinero para crecer, tu tecnología jala, tienes algo único. Ya es para meterle marketing, equipo y Exactamente. expandir. Crecer un equipo más profesional o expandir geográficamente a otros países o a otras ciudades, dependiendo de qué estés haciendo. Serie B es, no, ya está probado. Lo que necesitas ahora es Internacionalizar. crecer, Sí. ¿no? Necesitas dinero para crecer con X iniciativas. Y ya Serie C para adelante ya es, ya esto ya está, ya está aprobado, esto ya lo que necesitas es explotar. Entonces necesitas dinero, ¿no? Para Ujú, explotar. ujú. Y cada una de esas etapas requiere diferentes skills. Yo creo que la oportunidad grande en LATAM en este momento está cuando estás empezando, porque a diferencia de cuando yo empecé a invertir como Ángel hoy, ya hay un chorro de emprendedores que ya trabajaron en una empresa de alto crecimiento, que ya tuvieron la experiencia, algunos que ya tuvieron algo de liquidez porque Ujú. se vendió la empresa o porque vendieron en el mercado secundario. Ya vieron que sí se puede, ya lo experimentaron porque ellos lo hicieron Ujú. dentro de esas empresas y ahora lo quieren hacer como emprendedores. Entonces, como que ha mejorado hasta cierto punto el capital humano porque ya existe la experiencia. Claro. ¿Sí me explico? Es un poco lo que pasa con Silicon Valley, que es un círculo virtuoso, porque trabajaste en Airbnb cuando empezó, tú lo No, creciste. ves a los fundadores y la mayoría trabajaron Exactamente, en PayPal. Tú ves que todos los exactamente, fondos fundadores ya son ajá, de fundadores de unas nuevas grandes porque ya tienen esa inercia, ¿no? exactamente. Eso se crean las mafias. Muchísimos Claro. ex empleados de Rap, en LATAM, muchísimos ex empleados de Kavak, de Rappi, de Quesky, de Clip, Son los que están etcétera, fundando etcétera, ahorita. o empresas de Brasil o de Sudamérica, y que hay Ujú. muchas empresas muy exitosas, salen y empiezan ellos. Y entonces ya está padre porque tienes gente hiper talentosa, aparte con experiencia, empezando. Entonces es una oportunidad de entrar temprano, a precio bajo, en las empresas del futuro, ¿no? Y donde aparte es más artesanal y donde es más importante el criterio que el number crunching o de arrastrar el lápiz demasiado, ¿no? Si lo que están haciendo tiene sentido de negocio, si el equipo es bueno y no está mal referenciado, ¿no? O sea, gente honesta, trabajadora, inteligente, no Que son, aunque haya cerrado una empresa, sí, pero la cerró bien, o sea, haciendo lo ajá, mejor que pudo. Sí. exactamente. Que también es eso, ¿no? Emprendedores de segunda vez que ya vendieron sus empresas, Sí. que están iniciando por segunda vez, o emprendedores que no les fue muy bien en la primera, pero aprendieron y entonces ya están haciendo la segunda. Porque también esto de emprender, que tú seguramente lo sabes, es un proceso. O sea, está mal visto en LATAM el fracaso, pero realmente tiene aprendizaje Ujú, ujú, si lo ujú. sabes reconocer, ¿no? Y muchos emprendedores en esta región, de segunda vez, que a lo mejor la primera vez fracasaron, ya la segunda vez ya la entendieron, dijeron, ah, ya sé en qué la regué, y ahora ya no lo voy a repetir, ¿no? Entonces, ¿Tú le has metido lana a gente que ya tronó sí, alguna sí, claro. por lo mismo que tuviste? Porque yo veo que crecieron, Ujú. que reconocen cuáles fueron los errores que cometieron, qué fue lo que pasó en tu emprendimiento, este, y la segunda vez, pero ya saben levantar capital, ya saben Ujú. hacer pitch, ya saben construir una empresa, ya aprendieron a la mala, ¿no? Qué cosas no hay que hacer. Oye, ¿le has metido algún unicornio mexicano? Sí, invertí en una empresa que se llama Nowports, Con Nowports, Poncho de los con Ríos. Poncho de los Ríos, ajá, cuando estaba empezando, era un chavo. Ah, órale, órale, qué padre. Ese fue rapidísimo, ¿no? El Sí, sí, crecimiento. bueno, yo invertí en el 19 y se hicieron unicornio en 2022, me ¿Qué parece. etapa andaba cuando tú entraste? No, yo invertí muy temprano. Cuando estaba Súper en temprano. YC, cuando estaba en Y Combinator, Órale. entré muy barato, muy temprano, muy barato.
Ahí sí creo que yo cometí, uno de los errores que cometí ahí con Nauports es que nunca construí una relación tan cercana con Poncho. O sea, Ujú, oye, ujú, pero conozco, nos llevamos bien y todo, ujú. pero, o sea, nunca estuve tan cerca de él. De repente lo que pasa cuando tienes un portafolio muy grande es que aquí le dedicas tiempo, ¿no? Y a, con quién te reúnes y con quién Claro. Es ves. que con 60 es medio, humanamente es imposible, tienes que elegir Sí, ahí es unos súper cuantos, ¿no? difícil. Y supongo que muchos eran de Guadalajara también. Y después estás en consejos, en algunos consejos que te quitan mucho tiempo. Y simplemente también, pues por error, porque de repente se te olvida, ya te voltea, ya pasan 2 años. Pero esos 2 años para ti se pasaron, pero para el emprendedor fueron, a lo mejor ya estuvo varias veces a punto de morir y a lo mejor no estuviste ahí, ¿no? Entonces es una cosa con el fondo que quiero evitar, quiero estar más cerca de los emprendedores. Es parte de ser, de invertir en esa etapa, no solo meter la lana, sino igual también acompañar un poco. O sea, sí, sí es, y es como todo, o sea, si tienes participación en una empresa, tienes que hacer todo lo que puedas para que lo que tú esté en tus manos para que la empresa le vaya bien, ¿no? Y eso es muy variable qué tipo de cosas, desde hacer una intro, desde recomendarle abogados, desde explicarle temas fiscales que a lo mejor no entienden, presentarle a otros inversionistas, Claro. lo que puedas. Es que al final, ojo, imagínate a alguien como yo que he estado mucho en la industria tradicional, que ahorita me voy a iniciar esta primera, bueno, ya estoy construyéndola más bien. Pues sí, claro, pues tú tienes, imagínate cuántos años de experiencia, contactos, conocidos y partes, algo ya muy natural, pero para mí igual, oye, pues, ¿en cuánto vendo? ¿Con quién voy? O sea, hay mil dudas que puedo cometer muchos errores garrafales Sí, y es donde también como sirven. qué empresa hago, dónde la abro en Estados Unidos, la abro en Ajá, México, qué abogado uso, ¿no? ¿Cuánto cuesta? exacto. ¿Cuánto debería de costar esto? ¿Cuánto debería costar lo otro? Este, pues sí. Ahora, sí, una cosa que sí te voy a decir es que se habla mucho de los unicornios y claro que quieres invertir en unicornios, Ujú. pero en Latam tampoco ha habido tantas salidas de unicornios. O sea, en Brasil ha habido varias, pero quita caso de Brasil y te ponte a ver el resto de Latam. Salidas realmente con Sí, no. unicornios, pues ¿Cuál está? Corner Shop vendió como en 2 billion o algo así. La primera, como que lo probaron primero la mitad, después la otra mitad, y la primera mitad es que la evaluación fue, digo, eso no me consta, no, no es público, pero he escuchado por ahí, Ujú, ujú. creo como 1 billion y la segunda como a 2 billion. Y O sea, pero los demás párale de contar. son iconos por la última ronda que tuvieron, pero siguen estando ahí. O sea, Exactamente. Bueno, a muchos han tenido secundarias, ¿no? Que los inversionistas muy tempranos salieron a vender. ok. Por lo algo que hacía SoftBank, este fondo Sí, de Japón. del Sí, japonés, famosísimo que salió ahí. Masayoshi Son se llama. Se hizo muy famoso por la serie también esta de We Crash. Exactamente. Él lo que hacía cuando invertíamos, o todavía lo hace, es que cuando ya se decide invertir en una empresa de estas muy grandes, una parte va para la empresa y después dice, oye, el 10 o el 20% de la ronda quiero comprarle a todos los que quieran vender Ah, órale, y yo, recompra. y yo compro a tanto. Entonces hace como un tender offer, se llama. Entonces mucha gente sale y ha vendido. Entonces eso ha pasado en Rappi, ha pasado en Kavak, y ha Ujú. pasado en otras de estas grandes empresas. Entonces mucha gente se ha vendido y ha tenido liquidez, pero la empresa en sí no se ha vendido, ¿sí me explico? No, no, Entonces, no, te entiendo. O sea, fue el mercado secundario, vendiste tu parte antes. exacto. Ojalá que te. Es que es un volado también. Igual se fue a la luna después o cerró. O sea, hay unicornios que han desaparecido, Sí, ¿no? sí. Entonces, por eso, desde el punto de vista de un inversionista que invierte en presemilla, no necesariamente vas a hacer dinero solo si es unicornio. Vas a hacer dinero si la empresa se vende a, no sé, 40, 50, 100, Claro. 200 millones de dólares, que eso ya sigue siendo enorme, sigue siendo una salida espectacular, pero deberías acomodar tu fondo y tus inversiones para que, aun si no son las mega salidas de Sea unicornios, rentable. aún así sea Claro, rentable. claro. Para mí, Sí, sí, no, no. O sea, sí entiendo, porque va a ser una de 100 o menos las que se hacen. No puedes basar toda tu estrategia no en esa, puedes hacer ¿no? eso. Qué bueno que pase. Exactamente, y después mucha gente invierte en unicornios, pero invirtió muy caro, y después sí, tienen una salida, pero no les paga el fondo. Entonces, Claro. tienes que estar más pensando en cómo hacerle para que una de estas o 5 de estas inversiones de tu fondo te puedan pagar el fondo, ¿no? Oye, ¿y qué sigue para ti? Digo, ya lo evolucionaste a un fondo ya más estructurado.
pues, supongo que este es lo que más te motiva ahorita, ¿no? Porque tienes Sí, muchas inversiones, pero este es lo que tu día a día y donde sí, enfocas gran parte de tu vida es aquí en este fondo. sí, le dedico buena parte de mi tiempo. ¿Y qué es lo que ves en los próximos años? O sea, ¿cuál es tu sueño? Es como, no sé, yo quiero hacer Sí. desarrollos con 10 edificios mixtos, enormes. ¿Tú, cuál es tu sueño? Los hoteles y todo eso. Hoteles en toda la República, en Madrid. ¿Qué te A mí mueve? me gustaría que Semilla fuera eventualmente el inversionista más importante de la región en Persemilla y Semilla, ¿no? Y a lo mejor, y ahorita el tamaño del fondo es relativamente chico, son 11 millones de dólares, no Ujú. es tanto. Y existe este concepto de assets under management, ¿no? Los activos bajo gestión. Entonces yo me imagino que quizá en los siguientes 10 años, a lo mejor tener activos bajo gestión, no sé, 50 millones de dólares, a lo mejor 100 millones de dólares, tener fondo uno, fondo 2, fondo 3, fondo 4, fondo 20, y que eventualmente, digo, ahorita como que todavía está muy temprano, pero eventualmente ser una institución que no dependa de mí, ¿no? Y que tenga profesionales que puedan seguir el trabajo, esté yo o no esté yo, Ya. ¿no? Que sea una institución, ese sería como mi sueño, ¿no? Hay varios fondos que tienen, que han logrado eso, el más famoso de todos, y obviamente no quiero compararme con ellos porque ellos son wow, el top, ¿no? Que es Sequoia, Sí, sí, claro. que es el fondo, ¿no? Ujú. Y de hecho los fundadores de Sequoia creo que ya salieron todos, o alguno puede seguir, pero ya la siguiente generación siguió, ¿ya me explico? Entonces algo así sí me gustaría, Que trascienda. que trascienda, exactamente, Ujú. que trascienda mi vida, que trascienda Sí. mi actividad, porque yo eventualmente pues, me voy a morir, como todos, y me gustaría que continúe, digo, tiene sentido que quieras que las cosas continúen cuando tú ya no estés, pues ya no estás, ya que te importa, pero a mí me gustaría crear algo que perdure, ¿no? Y además que sí, en su camino va ayudando un montón de emprendedores, nuevas empresas, que eso ayudan a la comunidad, al país. O sea, sí hay toda una. No es solo nada más estar generando más capital y salir ni Exacto. nada. O sea, el efecto que tiene todo esto, ¿no? Multiplicador. Ujú. Y también que sea, que haga el bien, ¿no? Porque hay muchos inversionistas, a lo mejor no tantos, pero hay algunos inversionistas que son malos actores, ¿no? Y que no están haciendo el bien, Mm. que están haciendo, que se chingan los emprendedores o ese tipo de cosas. Y eso es algo que yo no quiero hacer, ¿no? O Que sea, los mueve más el dinero ajá, completamente. y que están dispuestos a sacrificar a quien Patronal. tenga que Ujú. sacrificar por su propio, que está bien también, o sea, porque cuando eres un manejador de fondo, tienes responsabilidad para con tus inversionistas, Ujú. tienes que hacer todo lo posible por hacer que los activos que tú gestionas sean exitosos. Entonces, muchos fondos, por ejemplo, eventualmente corren a los fundadores. Menos que antes, ¿no? Antes pasaba más. Pero esos son temas complicados, delicados, ¿no? Como un poco lo que pasó con este cuate de WeWork, ¿no? Que al final lo Ujú. corrieron, Digo, WeWork, Steve de Jobs, o Steve sea, Jobs, pues sí, es exactamente. que El cuando son muy grandes, caso o más sea, famoso es el de sí, Steve Jobs, que eres, después eres regresó, empleado, sí. exactamente. Digo, pero benditos problemas. Si ya creaste una empresa de ese tamaño, que tiene un consejo de administración y que ya está tan grande, pues al final también si igual no eres el mejor director o empleado, pues. Sí, Y si claro, tienes la mentalidad de que trascienda, pues igual puede llegar alguien mejor que mejor tú, para dirigir, ¿no? exactamente. Entonces, eso es lo que lo que me gustaría hacer. Digo, tengo yo inquietudes y sigo haciendo cosas y me invitan a cosas y me gusta hacer cosas, pero sí, o sea, como que desde el punto de vista profesional, eso es lo que me gustaría hacer. Qué maravilla. Pues mi querido Vamos. José, felicidades, qué gran carrera. Gracias. Y no, y digo, yo siento que también has creado una semilla que está creciendo y que va a ser exponencial. Has tomado buenas decisiones y seguramente muchas de esas esperemos que haya otras salidas como esta que me contaste, Ojalá. ¿eh? Gracias por venir, mi querido Gracias, José. Brando. Gracias por tu tiempo y por invitarme. Un gusto. Lo aprecio mucho. No olvides suscribirte a mi canal y recuerda compartir con un emprendedor que quiere construir sus sueños.